Vamos a la exposición de la palabra. Primera de Juan, capítulo 5. Estamos en lo que será la penúltima predicación de esta serie. Y estamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 17. Vamos al texto, vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a pasar a la exposición del mismo. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, que yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. Oremos. Sí, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque tú, por medio de ella, nos hablas, Señor, y queremos que nos sigas hablando, Señor, en este tiempo de adoración, Señor, y que tú seas hablando, Señor, por medio de mí, no yo mi palabra, Señor, sino tu palabra, y lo más fiel al texto, Padre. Guíanos, ilumínanos, Señor, y podamos ser hacedores también de tu palabra, Padre. Gracias te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la comunión para la vida eterna. La comunión que comienza en el momento que somos salvos. Nos ponemos en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Por eso es tan importante, ¿no? El amor, lo que hemos resaltado, ¿no? El amor en la dimensión de la cruz. Amor a Dios, amor al prójimo. Y vamos a ver esto, la comunión para la eternidad, ¿qué es? ¿Qué es esta comunión que tenemos? Fíjate que Juan, aunque no habla explícitamente del amor ya, pero está hablando de cosas que tienen que ver con el amor. La comunión. Y qué curioso que hoy vamos a participar de la comunión, podamos exponer esta predicación. O sea, coincidido, Dios es maravilloso. Y es esto, precisamente, esa comunión con Dios, esa comunión con los hermanos, lo que vamos a participar también en la Eucaristía. Recordatorio, pero comunión, como iglesia con Dios. Pero esta comunión, que también se puede ser visible en medio del sacramento de la Eucaristía, también es una comunión real para nosotros cada día. Esta comunión, vamos a ver los 3 puntos. Esta comunión, entonces, podemos decir que el primer punto es un hecho. Es un hecho, versículo 13. De esta comunión también podemos decir, el segundo punto, nos da confianza. Obviamente, si tenemos comunión con Dios, esto nos da confianza. Versículos 14 y 15. Y de esta comunión también podemos decir que es una responsabilidad también para nosotros. Punto 3, versículo 16, 17. Pues estos son los 3 puntos. Vamos a ver el hecho, que es un hecho, que esto es una alegría, es un gozo, y que a través de este hecho esto nos da confianza, que es una alegría, que es una confianza, que es una estabilidad, está arraigado en las promesas del Señor. Pero esto también requiere una responsabilidad, que es lo que vamos a ver en los versículos también, en los versículos 16 y 17, que muchas veces han sido tan malinterpretados o no se entienden. Son versículos que incluso mi esposa, cuando vino de Brasil, traía preguntas sobre ese versículo, sobre qué es el pecado de muerte. Vamos a tener entonces este texto para poder indagar más sobre el amor de Dios, sobre la comunión como un hecho, sobre la comunión como una confianza para nuestra vida y como también una responsabilidad en fondo de esto. Pues no hay nada más que gozoso
en nuestra vida, no hay nada más gozoso para el cristiano que mantener su esperanza en las promesas del Señor. Y esto gracias a la comunión, las promesas de la vida eterna. Y sinceramente, no sé cómo vienes hoy, si vienes cargado, si vienes cansado, si vienes preocupado, si vienes como venga. Déjame decirte que las promesas del Señor de vida eterna están por encima de tus preocupaciones. O sea, descansa en el Señor porque están por encima de tus preocupaciones las promesas del Señor. En este mundo sufrimos. En este mundo pasamos situaciones desagradables, pero las promesas del Señor están por encima de tus circunstancias. Son hechos, es un hecho, es real. Por eso es importante mantener el gozo de la salvación. Si entendemos este punto, es importante que estemos atentos a entender este sermón, esta predicación, porque esto nos ayudará a luchar con los sin vivir de este mundo, con las tribulaciones, y a mantener el gozo de nuestra salvación, que es importante para un cristiano. Es un hecho, hermano. Esto nos da confianza. Pero la certeza de esto nos lleva, o sea, si tenemos esto como un hecho también, nos lleva a actuar en sentido de la responsabilidad como hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver. Así que vamos a avanzar con el primer punto. Vamos a hablar de la comunión como un hecho. Es un hecho, hermano. Y el versículo 13 comienza diciendo, es como ya el cierre de todo lo que ha dicho Juan a lo largo de su carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Obviamente aquí se ve que los destinatarios de la carta son cristianos. Estas cosas os he escrito, y esto va a ser bueno para entender lo que viene después. Aquí vienen los cristianos, ojo. Estas cosas están escritas, dice, que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros. Y están escritas, hermano, las promesas. ¿Dónde? En el libro, en la Biblia, en el libro de las promesas. Tenemos esto, tenemos este regalo de Dios. Estas cosas he escrito para que tengáis, estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, con un propósito, para mantener el gozo de la salvación. Están escritas en la palabra de Dios y estas promesas no son nuevas. Estas promesas no las inventa Juan en su carta, para luchar contra el protonosticismo. Estas promesas vienen escritas desde el comienzo. Génesis 3:15. Cuando Dios promete, justamente después de la caída que pudo haber destruido al ser humano, ya mostró la misericordia para su pueblo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él herirá la cabeza. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. La primera promesa de la venida del Mesías. Y así en Juan también en su evangelio lo deja bien claro. En Juan 20:31 dice, hablando sobre el propósito de del evangelio de Juan, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Las promesas nos dan vida. Es un hecho y nos dan vida. Qué maravilloso. Y estas promesas, la pregunta es, estas promesas están escritas, hemos visto que están escritas, pero ¿son para todo el mundo? ¿Estas promesas son para todo el mundo? Obviamente. Hay que hablar de estas promesas con todo el mundo, hay que predicar el evangelio. La pueden escuchar todo el mundo. Esa es la gracia universal, que hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Pero son eficaces solo para aquellos que Dios salva. Hermanos, esto es un privilegio. Y una muestra de su misericordia, de su amor, por encima de nuestras circunstancias, de nuestros pecados. Por eso es tremendo saber que somos parte de esta comunión, que ya fue escrita, las promesas de esta comunión.
Esto es, para los que creemos en Cristo como Hijo de Dios y Salvador. Vuelvo a leer el mismo versículo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan señala, lo que he dicho antes, que el destino de la carta no es para todo el mundo, sino para los creyentes. Por lo tanto, estas cosas os he escrito para que vosotros sepáis. Estas promesas, esta comunión, es de vosotros con Dios. Los protonósticos no tienen esta comunión, no es para ellos. Y es lo que vamos a ver después. Juan señala esto. Y esto es importante, porque debemos entender bien el contexto, lo que he dicho antes, el contexto literario, histórico, para una buena percepción de la carta, del Evangelio, y no una, digamos, una salida de contexto. Y esto nos enseña que todas las promesas contenidas en este libro, aunque todos puedan oírlas, serán efectivas para aquellos que Dios ha salvado, por los que Cristo murió y derramó su sangre. Y esto es un privilegio, como he dicho. Esto nos da entendimiento de quién es realmente Cristo. No creer como creen algunos, que es un revolucionario, que es un buen hombre, que hizo buenas obras, sino creer como Él mismo se ha revelado. Cuando se refiere a los que creen en Cristo, los demonios creen en Cristo también. Eran los primeros que daban testimonio de quién era Cristo. Que Él les mandaba callarse. Cállate. No, sino creer como Él mismo se ha revelado y creer en sus atributos, en sus promesas, en su obra en la cruz, que esa sangre nos limpia de todo pecado. Así es como nosotros debemos creer, lo que hemos creído, debemos creer así, como el Hijo de Dios, el Cristo, Dios también y Salvador. Como bien lo dice Pedro en su presentación de la segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Fíjate, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está claro que le daba un toque fuerte a los gnósticos. Los gnósticos no veían a Cristo como Dios, ni veían a los judaizantes tampoco. Pedro decía, no, Cristo es Dios. Entonces, hermanos, esta comunión es un hecho para aquellos que creen solo realmente en Dios, en la manifestación de Cristo, tal como Él se ha manifestado, no como tú quieres creer. Porque tú vas a creer como Él se ha manifestado cuando Él realmente se ha manifestado en tu vida. Yo puedo hablar con mucha gente en la calle y hacer una encuesta. ¿Para ti qué es Jesucristo? Un día lo podemos hacer, no sería mala idea, no sería mal experimento social. ¿Para ti qué es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Un día lo podemos hacer. ¿Quién es Jesucristo? Y la gente pues responderá, como yo he hablado con varias personas. Es un revolucionario, no existió. Fue un profeta. Un musulmán que dirá, sí, uno de los grandes profetas, pero Mahoma es mayor. No. Jesucristo es Dios. Y si solo podemos confesar con nuestra boca esto, realmente de nuestro corazón, y que no hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres como Él, como podemos ver en Hechos, en Filipenses, también en Pablo los Filipenses, esto solo podemos confesar cuando hay una comunión real con Dios, por medio de Cristo. Porque tú a lo mejor le preguntas a un católico, ¿qué es Jesucristo? Sí, es Dios, es Hijo de Dios, sí, pero y oye, ¿y qué pasa con la Virgen y los santos? Y el sacramento de la Eucaristía, que para vosotros es como un nuevo sacrificio, no fue suficiente el sacrificio. Esto solo lo vamos a creer cuando Cristo se ha manifestado en nuestra vida realmente. Por eso Juan dice, esta promesa, esta cosa que os he escrito, es para los que creéis, para que sepáis que realmente tenéis vida eterna, que esto es un hecho. Esta comunión nos lleva a la vida eterna. Para aquellos que creemos por gracia, que se nos ha dado la fe salvadora, lo que hemos recibido. Como dice Juan, en su prólogo del Evangelio, Juan 1:12,
pero todos los que recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 15:16, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él. ¿Para qué? Para vida eterna. Hermanos, esto no es un cuento. Esto no es un rollo que estoy lanzando aquí, o un meeting, como dirían algunos, o una conferencia. Eso es la palabra del Señor expuesta. El Evangelio expuesto. Nuestra comunión real. No es algo fantasioso. Es real. Es un hecho. Nuestra comunión con Dios, que nos lleva a la vida eterna, es un hecho. Es una certeza. Fíjate cómo termina el versículo 13, termina diciendo Juan, todo esto lo dijo, resumiendo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan lo dice muy claro, para que sepáis, la palabra para que sepáis es un hecho, o sea, esto es real. Una certeza de las promesas, esto es nuestra fe, el don de Dios. Realmente uno de los propósitos de Juan en la carta, ¿qué era? Uno de los propósitos de Juan en la carta era poder dar seguridad, gozo, paz en los corazones de los cristianos que estaban siendo amenazados por las falsas doctrinas del gnosticismo, del nuevo gnosticismo, del proto-gnosticismo. Hoy nosotros tenemos también tener claro nuestra certeza de salvación, de comunión, de paz, por medio de este mundo que estamos creciendo, en este mundo que estamos viviendo, un mundo también hostil, un mundo también en el que nosotros vivimos con ideas que nos quieren robar la paz, o que nos quieren atrapar, o que nos quieren arrastrar. Es importante tener claro esto es importante, muy importante. Tener claro dónde está nuestra comunión, a quién le pertenecemos y por quién vivimos, para que no vengan estos vientos del mundo, estas filosofías hoy modernas, del modernismo, y nos quieran llevar. Hermanos, tenemos que ser luz en medio de estas corrientes, no dejarnos llevar por ellas. Pero tenemos que ser luz, mostrar el amor de Dios, predicar el Evangelio. Tampoco encerrarnos en nuestra iglesia y ser una burbuja para adentro. Debemos ser luz en medio de las corrientes, como Juan estaba diciendo, ser luz en medio de los gnósticos. Ser luz en medio de los gnósticos. ¿Y eso por qué? Pablo le dice a los efesios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y sabemos que por él tenemos vida eterna, que esto nos aguarda. Como dice Pablo a los romanos también, ¿por qué sabemos esto? Cristo no está aquí entre nosotros, nos ha dejado huérfanos. No, tenemos al Espíritu Santo. Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Como vuelve a decir Pablo a los Gálatas, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Hermanos, necesitamos más evidencias de nuestra comunión real con Dios. De esta comunión que nos lleva a la vida eterna. Esto es un hecho. Y esto nos ayuda, como Juan quería, con el propósito de Juan a los cristianos, nos ayuda a tener gozo de nuestra salvación, nos ayuda a tener paz en medio de este mundo.
Por lo tanto, la promesa de la vida eterna, por medio de la comunión con Cristo, es un hecho para los que creemos en Cristo. Esto es una certeza real y también al tener esto nos da confianza. No confianza en nosotros mismos. Ojo, porque la confianza en nosotros mismos es peligrosa. Nos ayuda, o sea, nos lleva a caer al pecado. Nos da confianza en el Señor. La confianza en el Señor significa igual a santidad, a buscar la santidad, sentir nuestra debilidad y que el Señor debe moldear nuestra vida. Que el Señor debe llenarnos nuestros miembros para que sea su Espíritu obrando, no nosotros. Y esto es importante. Por eso es bueno tener claro que la comunión con Dios que nos lleva a la vida eterna es real, es un hecho. Es certeza. Porque esto nos va a dar confianza para andar en este mundo. No como nosotros queremos, sino como ¿quién? Como hijos de Dios, como iglesia. No tengas temor. Esto por encima de todo lo que podamos vivir. Aquí sabemos que esto, lo que vivimos aquí, es pasajero. Que tenemos la promesa real de la vida eterna. Habrá días buenos. Me estoy acordando de mi amigo y hermano pastor Agustinho. Habrá días buenos, habrá días malos, pero en todo está el Señor. Eso es una certeza como un castillo. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro que esto nos da confianza. Y en 2 Corintios 4:17, Pablo lo vuelve a resaltar muy bien. Pues esta aflicción leve y pasajera, o sea, lo que vivimos aquí en este mundo, que es leve y pasajero, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, merece la pena vivir aquí señalado por ser cristiano, perseguido por ser cristiano, aunque no lo somos aquí en Europa, comparado con otros países. Pero sí podemos vivir, o sea, merece la pena vivir señalado, merece la pena vivir, como decimos, que nos traten de loco a veces. Merece la pena porque no se compara con la gloria que sobrepasa todo entendimiento. No es una gloria que sobrepasa toda comparación, es incomparable. Por eso no nos escandalicemos cuando nos persiguen. Es normal que el mundo nos persiga. No hagamos show cuando el mundo nos persigue, sino que mantengámonos firmes con la cabeza alta y con el corazón humillado. Con el corazón humillado al Señor y con la cabeza alta. Para decir, Señor, aquí estoy para darte la gloria. No lloremos por las esquinas cuando nos persiguen. Con un corazón humillado sí al Señor. No hagamos show. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Cuando te persiguen es el momento de predicar el Evangelio. Cuando te señalan es el momento de predicar el Evangelio. Cuando te insultan es el momento de predicar el Evangelio. No hagas show. Ni te rompa las vestiduras por eso, es normal. Si el mundo no nos persiguiera, estaríamos haciendo cosas malas. O si no fuéramos señalados, estaríamos haciendo cosas malas. Vive para Cristo, viviendo la gloria de Dios. No eres el centro, no somos el centro de la ecuación. No somos el centro de la iglesia, somos instrumentos. Dios mismo nos puede hacer así y llevarnos con Él en el momento que quiera. Por eso, en el tiempo que estemos en la tierra, que vivamos con la confianza de la comunión. Y si somos perseguidos, pues gloria a Dios. Ora por tus perseguidores. Si somos insultados, gloria a Dios por causa del Señor. Ora por ellos. Para que el Señor tenga misericordia como lo tuvo contigo. Porque tú no eres por naturaleza diferente a aquellos que te persiguen hoy. Y muchas veces nos creemos la Coca-Cola del desierto. Y somos humildes siervos, pero viviendo la confianza de la gloria de Dios, de la esperanza, de la vida eterna. Y esto es un gozo. Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, fíjate, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por eso cuando yo veo hermanos que nos lamentamos, tanto, ay, que veo, a veces veo monotemas, que sí, me parece bien que se denuncien
las injusticias de este mundo. Me parece bien, pero hasta cierto punto. ¿Cómo se denuncia una injusticia de este mundo? Predicando el Evangelio. No hay que nos van a comer los de LGTBI. Ay, que nos van a... Predican el Evangelio a ellos. No actúe como un activista político, actúa como cristiano. Mostrando el amor a los que están en tinieblas hoy. Muestra el amor de Cristo como alguien te lo mostró a ti. Yo si no me hubiera mostrado el amor de Cristo a alguien, yo estaría perdido como ellos veo. Por eso, sigamos las pisadas de Cristo. Y si estamos sufriendo en este mundo, tenemos una comunión que es certera, que es real, que nos da confianza a seguir hacia adelante, a dar el siguiente paso. ¿Para qué? No para vindicarnos nosotros, sino para la gloria del Dios eterno. Ya Cristo lo dijo, en este mundo estas cosas os he hablado para que tengáis paz hoy. En este mundo tendréis tribulación, no es nada nuevo. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra victoria no está en este mundo. Nuestra victoria será el día que pasemos por la sombra del valle de muerte. Por sombra del valle de muerte, por valle de sombra de muerte. Y vayamos a la eternidad. Y el Señor nos otorgue la corona, nuestro premio, el galardón para su gloria. Que podamos abrazar a Cristo. Esa es llegar a nuestra victoria. No estamos para ganar no estamos para ganar victorias en este mundo. Estamos para hacer tesoro en el cielo, para la gloria de Dios. Por eso, si el mundo te persigue, si el mundo te busca, si el mundo te insulta, sé más cristiano. Llénate más de Dios. Responde con amor. No hay mayor confrontación que responder con el amor. Dice, creo que era Proverbios, que el libro de Proverbios, no me acuerdo en qué parte es como, pero sí hay un versículo bíblico que dice, cuando respondes con amor, es como ascuas de fuego para tu enemigo. Le queda sin argumentos. No hay mayor confrontación que responder con amor. ¿Y qué amor? ¿Un amor eros? No. Un amor ágape, un amor que rinde, que nace de Dios, para la gloria de Dios. Cristo no respondió con insultos ni se defendió cuando estaba siendo llevado a la muerte, sino que respondió con amor. O cerró su boca por amor. ¿Por qué? Por amor a Dios, por obediencia a Dios y por amor a su iglesia, para la salvación. Sabía que Cristo sabía que con ese sacrificio iba a salvarnos. Por eso él cerró su boca. A pesar de que le humillaron, de que le provocaron, cerró su boca. Hermano, esto es una confianza de comunión que tenemos, la confianza de comunión. Hoy dice el versículo 4, comienza el versículo 4 diciendo, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, nuestra comunión, nuestra relación con Él. Nuestra confianza no solo es que tenemos vida eterna, que también, sino que en el momento de nuestra regeneración tuvimos ya comunión con Dios. Probamos lo que es la comunión con Dios, probamos lo bueno. Y a partir de ese momento, hasta que el Señor nos lleva a su presencia, tenemos una comunión real, diaria, con el Señor. Y esto, nada ni nadie nos puede separar de esa comunión con Dios. Ni siquiera el pecado. Por eso, hermano, cuando peques, no te quedes llorando en la esquina. Ay, que no sé qué más cristiano soy. Obviamente, duele cuando pecamos. Pero ¿sabes cuál es la respuesta del cristiano? Pedir perdón a Dios. Arrepentirse. Y decir al Señor, Señor, tú conoces mi debilidad. Tú sabes de qué estoy hecho, de qué está hecho mi corazón. Ayúdame. Hermanos, la confianza que tenemos, la certeza de nuestra salvación y comunión. Esto es uno de los propósitos, como hemos dicho, de la carta de Juan. Que los cristianos que recibieron la primera carta tuvieran certeza de la salvación y gozo de la comunión, a pesar de las amenazas de las corrientes protonósticas. La palabra confianza la palabra griega que utiliza Juan aquí, se puede traducir también como certidumbre, confianza. Lo que él quiere decir es que a causa del don de la vida eterna, de la comunión, el creyente tiene la confianza, es decir, la libertad de acercarse a Dios en oración a cualquier hora, a cualquier lugar, en cualquier momento. Como hijos de Dios, Él se acerca, como hijos de Dios, nos acercamos libremente
a sus brazos, a sus alabanzas, en medio de las alabanzas, de las peticiones, en nuestro tiempo también con Él, cuando caminamos, cuando trabajamos, todo para la gloria de Dios. Y el versículo 14 continúa diciendo, y estas cosas, y esta es la confianza de que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, alguno ya se está frotando las manos, si pedimos cualquier cosa, no, pero ¿cuál es la siguiente cláusula? Conforme a su voluntad. Cuidado, que ya veía para allá lo que nos estaban viendo de la teología de prosperidad, ya levándose las manos. No, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cualquier cosa que pidamos, pero siempre en su voluntad, Él nos oye. Voluntad. Ante la presencia de Dios tenemos la libertad de pedir cualquier cosa. Puedes pedir cualquier cosa. Pero claro, no vas a hacer oídos si vas a pedir algo que es para tu deleite, tu gusto, y no ponerlo al servicio de Dios. Dios escucha cuando le pedimos las cosas. Es cierto. Dios nos concede la libertad de pedir cualquier cosa. Pero añade una condición. Si pedimos conforme a su voluntad. Esta es la enseñanza bíblica acerca de la oración. Fíjate que Jesucristo mismo, en Mateo 26, 39, cuando estaba a punto de ser entregado por Judas, el mismo Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjate en qué momento lo dijo. Además, Jesús también nos enseña esto, cuando nos enseña a orar en su nombre, por medio de la oración, hágase tu voluntad, así los cielos como la tierra como el cielo. Que se haga la voluntad de Dios. Esto es importante. No estamos aquí para pedir cualquier cosa, sino para aquello que Dios nos ha dirigido. Por eso es importante saber el fundamento de que la comunión con Dios es un hecho que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuál es su propósito? Ser luz aquí hasta que nos lleve a la vida eterna, llevarnos a la vida eterna. Y tenemos libertad, Efesios 3:12, Pablo dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Jeremías, fíjate, el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías 29:12 dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Dios es un Dios real que escucha. No es una estatua que está inerte, como hemos leído en el Salmo. Es un Dios real que escucha, es una comunión real, hermanos. Jeremías 29:12, me invocaréis, bueno, se lo he leído. Jeremías 33:3, un versículo muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. No que te vaya a llevar al tercer cielo y al infierno, sino que te mostrará el Evangelio, te mostrará lo que es su voluntad por medio de la oración. Aún no en este versículo te piensa que van a volar. No. Te muestra lo que Él ha revelado. Porque Dios no se contradice. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Dios. Para nosotros han sido reveladas. Y cuando nosotros pedimos al Señor que nos muestre, nos da iluminación sobre lo que Él ha revelado en su palabra. Nos ayuda también, también su Espíritu Santo nos ayuda a entender ciertas circunstancias que no entendemos. Nos ayuda a obrar con sabiduría en ciertas circunstancias que obraremos de otra manera. Hay veces que nos sorprendemos nosotros mismos. Bueno, yo cada vez que predico me sorprendo porque digo, el Señor esto es complicado, porque en mi carne no se podría. Y esto para la gloria de Dios. Ya nos lo dijo Cristo cuando nos enseñaba sobre la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Mateo 7, 7 al 11. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oh, ¿qué hombre hay entre vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios nunca te va a dar algo malo. Nunca. Por eso siempre es bueno orar diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, pero que se haga tu voluntad. Por eso,
como lo conoces, sabes que es lo mejor para mí, y según tu propósito, que se haga tu voluntad. Fíjate lo que dice Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Zasca para la prosperidad. Pedir y no recibir. ¿Por qué no recibir? Porque no estáis pidiendo conforme a la voluntad de Dios. No porque tengáis pecado, porque si, como dicen, no, que no se cumplió, porque no teníais pecado, porque estabais en pecado, porque estáis pobres, porque estáis en pecado, no soy rico, porque... No, eso es una herejía. Eso no va en contra de va en contra de la Biblia, eso no es cristianismo. Porque si no, no nos hubiera salvado, Señor. Señor tiene misericordia, nos muestra su amor. ¿Por qué las oraciones no son contestadas? Porque pedimos mal. No la actitud, no es que lo tengamos que poner en una posición. No. Pedir mal significa hacerlo con un corazón no humillado ante el Señor y buscando nuestras vindicaciones en medio del Señor. Por ejemplo, tú tienes un problema con un hermano de la iglesia o con un familiar que también es cristiano, y tú oras, Señor, haz que se caiga del burro, que yo salga como que tengo la razón. Aunque la tengas. Y esa relación está rota. Que Él venga a mí a pedirme perdón porque se vea que estoy equivocado. Bueno, lo mismo el Señor te concede eso, no, pero una actitud real de oración, no es para tu vindicación, sino, Señor, ya te pido perdón por esto. Y ya que esto se ha torcido, Señor, que sea tu gracia, tu amor mostrándonos, para que por medio de ti esta relación sea reconciliada. Y lo mismo está pidiendo eso el Señor, te da, que te concede, y la otra persona que estaba equivocada, la hace entender que estaba equivocada. O lo mismo tú, piensas que estabas en lo cierto, y te muestra el Señor en ese momento que estás equivocado. A mí me ha pasado. Y esto es una promesa que si pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. A primera vista, el versículo 15 parece ser una repetición, pero tras un examen más detallado aprendemos que Juan le dice a los lectores que Dios sin duda escucha sus oraciones. Juan confirma esta confianza que tenemos al acercarnos a Dios cuando escribe, sabemos que Él nos escucha. Y también nosotros confirmamos que Dios contesta nuestras oraciones. Porque, hermano, sinceramente, aquel que es cristiano tiene oraciones contestadas, sí o sí. Cosas que hayas orado en el pasado y Dios te haya contestado, de una forma u otra. Pero todos tenemos oraciones contestadas. Por eso es una certeza esta comunión que tenemos diaria con Dios. Y esto nos da confianza por medio de la oración. Y esto es así. De seguro, todos tenemos oraciones contestadas. Pues bien, eso nos sirve hoy, ¿sabes para qué? Esto nos sirve hoy y para el mañana. De que realmente hay una comunión real y esto nos da confianza y arraigo en las promesas de nuestro Señor. A veces experimentamos que no toda la oración que elevamos recibe una respuesta positiva. A veces negativa, o a veces no, hay un silencio. Entonces debemos estar preparados para aceptar una respuesta negativa de Dios. Y saber que Dios siempre nos da aquello que es bueno y para nuestro bienestar espiritual, según el propósito que fuimos llamados. Santiago 1:17 dice, toda la dádiva buena y perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces celestiales. Todo viene de Dios. Lo bueno. Y aquellos que recibimos de Dios, que pensamos, esto no me gusta, yo quiero otra cosa. Es bueno. Romanos 8:28, y sabemos que para las que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, todo coopera para bien. Por lo tanto, hermanos, estas promesas y esta comunión nos da confianza en el presente para el pasado. Confianza en el presente por el pasado que hemos visto y esto para el futuro también, hermanos. Esta comunión también, como hemos dicho, pasamos al tercer punto, nos requiere responsabilidad. Hemos hablado que esta comunión es un hecho. Hemos hablado que esta comunión nos da confianza. Y ahora vamos a hablar que esta comunión
también requiere responsabilidad de nosotros. Y por eso Juan pasa que hace un cambio brusco ahí, pero no tiene que ver, o tiene que ver con el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a los hermanos, el amor a la dimensión de la cruz. Y esta comunión también requiere responsabilidad. Versículos 16 y 17. Estos versículos hay que atenderlos bastante porque tienen su dificultad. Y hay mucha doctrina errada sobre estos versículos. Yo no que tenga la llave que abre todas las puertas, pero sí he intentado que el Señor me guiara por medio del contexto bíblico y por, leyendo también a otros comentaristas, leyendo varias posiciones, ¿no? Entonces, el versículo 16 y 17 dice así: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que debes pedir por eso. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que lleva a la muerte. Esto cuando lo lees por primera vez dices, ¿será que los católicos tienen razón en pecado de muerte? Te digo yo que no. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Estamos ante uno de los pasajes más complicados de la Biblia, Señor. Y uno de los que es muy difícil meter la pata interpretando, si no se tienen en cuenta ciertas reglas hermenéuticas. Y aún así, es difícil, porque es difícil. Primeramente, para tener un verdadero análisis sobre este pasaje, vamos a ver a lo que Juan se refiere cuando habla de pecado de muerte, cuando habla de pecado no de muerte. ¿Qué es lo que Juan se refiere? Después veremos qué es lo que nosotros debemos hacer sobre esto. Pero primeramente vamos a ver qué es lo que Juan se refiere. Primeramente, si tú te buscas este pasaje, no lo hagáis, no lo recomiendo, pero si buscas este pasaje en Google, comentarios sobre este pasaje, verás infinitud de foros, de blogs, que demuestran que se han ofrecido varias ideas populares, como la falsa enseñanza, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la apostasía. Otros dicen que hermano y hermana no se refiere a un creyente cristiano, que no tiene sentido por el contexto, sino a alguien que no cree, pero que anda por la iglesia. No tiene sentido. O quizá el pecado que lleva a la muerte sea un pecado que merezca la pena capital. Esta la escuchan mucho, pero tampoco tiene sentido por el contexto de Juan. Pero es irónico, y esto es lo que más me llama la atención, que un cristiano lee este versículo y le da como tembleque. Y es irónico que el presente versículo haga temblar la confianza de algunos lectores de su salvación. Ya que el propósito, por eso no tiene sentido, porque ya que el propósito de Juan es asegurar a sus lectores que tendrán vida eterna. Lo estamos viendo. Por lo tanto, no tienes que sentir temor. Si lo malinterpretas, sí lo vas a sentir, porque vas a sacar cualquier cosa, cualquier conclusión. Pero yendo al hilo de lo que Juan quiere decir, este versículo nos da, al revés, nos da confianza. Y ahora, si no lo habéis visto, lo vais a ver. De todas formas, si hay alguna duda, me podéis preguntar después de la predicación, o el que me está escuchando me puede escribir. Aunque un creyente cometa pecado, él no comete el pecado que lleva a la muerte. Eso es claro. Aunque un creyente cometa pecado, su pecado no lleva a la muerte. No estoy haciendo apología del pecado, porque el pecado duele, hace mucho daño y rompe las cosas. Pero aunque un creyente comete pecado, no lleva a la muerte. Si un hermano peca, aconseja Juan a la comunidad, debe pedirle a Dios por su vida. Si tú ves a tu hermano en pecado, debe pedirle a Dios por su vida. Y Él le dará vida. Después vamos a ver qué significa esto, le dar vida. Es decir, Dios perdonará su pecado y lo devolverá a la comunión real con Él. Porque cuando somos, aunque nada nos puede separar del amor de Dios, pero obviamente todos lo hemos experimentado, cuando pecamos nos enfriamos. Y Dios no se separa de nosotros es como si giramos un poquito la cabeza y dejamos de mirar a Dios. Juan sabe que en la comunidad cristiana muchos cristianos caen en pecado. Y por eso está escribiendo esto. Él utiliza el plural y escribe, me refiero a aquellos cuyos pecados no llevan a la muerte. ¿A qué se está refiriendo Juan con esto? A que oremos por nuestros hermanos que pecan. Porque esos pecados nos llevan a la muerte. No que haya pecadín ni pecadones. No que haya pecado de mayor
autoridad, como dicen los católicos. No hay este pecado de muerte, que sacaron de aquí precisamente. No, el pecado que no lleva a la muerte es el pecado de un cristiano. Porque no es tus obras las que te llevan a la muerte, las que te llevan a la muerte. O sea, no es tus obras las que te han salvado, sino es Cristo. Y por la sangre de Cristo, la misericordia de Dios, tú pecas y no lleva a la muerte. Ojo, no se me malinterprete, no estoy haciendo apología al pecado ni que hay que pecar. Porque el pecado duele. El pecado es sagrado. Por amor a Dios debes evitar cualquier pecado, cualquier tentación que te lleve al pecado. Esto es, ¿sabe por qué? Porque hemos sido salvados. Por eso nuestro pecado no nos lleva a la muerte. En cambio, aquellos que pecan sin tener una comunión con Dios son pecados de muerte. Porque su pecado, su naturaleza, sí le va a llevar a la muerte. ¿Está claro? Y alguno me puede decir, después vamos a ver más evidencia. Pero no todo el pecado lleva a la muerte. Cuando un creyente transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir, esto no quiere decir que el creyente niega a Cristo, o que haya dejado de seguir a Cristo, ni que odie a la iglesia, no. Además, Dios está dispuesto a perdonar su pecado. Juan enseña que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, nos perdonará nuestro pecado y nos purificará de toda injusticia. Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa y cuando los hermanos cristianos oran por porque Dios le da la vida. Por eso es importante, hermanos, esto es tremendo, porque realmente vemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera el pecado, no de la unión eterna con Dios, no nos puede separar. Por eso esto es más emocionante aún, porque sabemos que por este amor, hermanos, no debemos pecar. Debemos buscar lo que a Él le agrada, porque cuando entendemos esto, que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, esto nos da más fuerza para decir, Señor, no quiero desagradarte, no quiero desagradarte, porque tú me has salvado cuando yo no lo merecía, porque tú perdonas mi pecado, y mi pecado hoy no me lleva a la muerte por medio de la obra de Cristo. Romanos 8, 35, 39, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos, para entender bien a lo que se está refiriendo Juan, y esto es importante, hay que leerlo a la luz del contexto literario, histórico, de lo que está escribiendo Juan, no hacia otro contexto. Y en el contexto de Primera de Juan, el pecado que lleva a la muerte debe relacionarse con el versículo Primera de Juan 5:12, que era lo que venía desarrollando Juan. ¿Qué dice Primera de Juan 5:12? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no tiene la vida, tiene la muerte. Entonces es lógico pensar, ya en un cuadro, olvídate de que esto es un pecado mortal, no sé qué, olvídate de que hay pecado, de que debe señalar a iglesias, que dicen, no, esto es un pecado, iglesias incluso que se hacen llamar evangélica, Sandra las conoce, que si dice, no, ya se fue de la iglesia, o esta persona está en pecado, este tipo de pecado, esta persona ya está excomulgada para siempre, va al infierno. Cuidado con eso, que a lo mejor que se va al infierno el otro. Hay que entender que quien está en Cristo tiene la vida. Y como tiene la vida, su pecado nos lleva a la muerte. Por eso dice, hermanos, orad por vuestros hermanos. Amad a vuestros hermanos. Orad por vuestros hermanos. Y entonces ahora, si ya entendemos más o menos a qué se quiere referir Juan con esto, si hemos estado atentos, ya podemos entender, si no, pueden preguntar después. Ahora tenemos que saber lo que debemos hacer. ¿Y cómo actuar nosotros? ¿Qué dice Juan que debemos hacer? Hermanos, es importante esto.
Nunca debemos limitar nuestras oraciones a las necesidades personales. Más bien, como hermanos y hermanas en el Señor, debemos ejercer nuestra responsabilidad. Por eso decimos que la comunión con Dios requiere responsabilidad. Debemos ejercer nuestra responsabilidad corporativa, quiere decir, nuestra responsabilidad como iglesia de orar unos por otros. Especialmente cuando nos damos cuenta que nuestros hermanos están fríos, que nuestros hermanos están toqueteando con el pecado, se está viendo, o comete un pecado. Debemos orar a Dios por remisión de sus pecados. Debemos orar a Dios para que el Señor le vuelva a dar ese fuego, permíteme la expresión. Debemos orar a Dios con amor. Juan nos está enseñando más sobre el amor a nuestros hermanos. Lejos de caer en señalamientos de su pecado y murmuraciones, y queremos achacarlo más, porque algunos son canallas, permíteme la palabra. Algunos cristianos que se hacen llamar hermanos, ven a un hermano pecando y en vez de ayudarlo, orar y velar por el bienestar del hermano, lo machacan más. Eso es intolerable. Como cristianos estamos llamados a orar por nuestros hermanos, a amarlos y a pedir a Dios que tenga misericordia, que ayude a este hermano a salir de estas luchas. Lejos de señalar y condenarlo como algunos tienen por costumbre con este espíritu arrogante de inquisidor, que si hubieran nacido en el siglo XVI serían inquisidores. El Evangelio y nuestra relación con Dios nos exige la responsabilidad de amar a nuestros hermanos y socorrerlos con nuestra oración. Esta es la responsabilidad que Dios nos exige en esta comunión. Claro, la comunión de Dios es muy bonita, nos da paz, nos ayuda, nos da certeza, confianza, pero debemos ser luz, debemos ser santos. Y Dios nos pide, nos exige que así lo seamos, mostrando amor por nuestros hermanos, porque amando a nuestros hermanos estamos amándole a Él. Si decimos que amamos a Dios, somos los puretas de la iglesia, los inmaculados, y no amamos a nuestros hermanos, algo falla. Hay que hacérselo mirar. ¿Y por qué? Aquí viene una pregunta, y aquí viene una pregunta, porque fíjate lo que dice Juan, no os pido que oréis por aquellos que llevan el pecado de muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos manda a orar por nuestros hermanos y no por los no creyentes? Es una pregunta que nos hacemos. Porque para los no creyentes tenemos otra misión, otro mandato. Predicarles el Evangelio. También orar por ellos. Pero el mandato principal es predicar el Evangelio. Aquellos que hoy todavía cometen pecados que llevan a la muerte. Porque la única forma en que ellos pueden ser salvos es por el oír. La fe viene por el oír la palabra. Tú quieres ser luz. De nada sirve tratar a un no cristiano, como algunos tienen por costumbre, como si fuera un cristiano. Le estás dando falsas esperanzas. Por lo tanto, tu misión es predicarle el Evangelio, mostrarle a Cristo. Y a raíz de ahí, ya, ora por él, sí, ora por él. Pero el primer paso, muestra el Evangelio. Pero nosotros, lo que viene a decir Juan, pero nosotros como hermanos debemos estar cubriéndonos en oración, para que la confianza de nuestro hermano que anda en pecado no sea menguada, sino que pueda vivir, sea restaurado y pueda vivir con el gozo de la salvación. Como dice, si alguno ve a su hermano cometiendo, esa palabra del Señor, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, un pecado que no lleva a la muerte, en versículo 16 pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué significa este dar vida? Si ya tiene la vida, si ha sido regenerado, hay una contradicción. No, Dios le dará vida, quiere decir que le trae de nuevo la gozo y la paz, la certeza de la salvación, porque cuando tú pecas, quieras que no, algo de esto parece que se borra nuestro intelecto, en nuestra mente, aunque se permanezca, pero lo vemos como con una nieblecina, como una nieblina. Pero cuando el Señor dice, y Él te dará vida, quiere decir que Él te volverá a traer la bendición, el gozo que sentiste en el día que fuiste salvo. Restaurará la relación que tú tienes con Dios.
Todo esto, hermano, nos enseña algo, a ser humildes. Nos da humildad, sabiendo y teniendo claro lo que somos. Fíjate cómo termina el versículo 17. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. Si no vamos a la muerte hoy, hermanos, si somos distintos a aquellos que pecan por la muerte y que llevan a la muerte y nuestros pecados han sido perdonados, es por la maravillosa gracia y misericordia de Dios, por su misericordia cada día, por su amor. Esto nos da una rica enseñanza de ser humildes, de no mirar a los otros como si nosotros fuéramos superiores, sino al revés. De ser humildes, de aquellos que están en pecado de muerte, predicar ese evangelio. Aquellos que no están en pecado de muerte hoy, orar por ellos para que el Señor los mantenga con el gozo de la salvación. Hermanos, si hay una conclusión podemos sacar de esto es que nada ni nadie te roba el gozo, te robe el gozo de tu salvación. Y esto es posible hacerlo, siguiendo los pasos que hemos predicado hoy, sabiendo que nuestra comunión con Dios es un hecho, es real, y esto nos lleva a la vida eterna. Sabiendo esto nos da confianza para vivir como hijos de Dios en medio de este mundo, a no temer al hombre, sino temer a Dios. Y sabiendo esto nos invita a ser responsables con nuestros hermanos y delante de Dios. Confiando en su palabra, por muy mal que veas el panorama, hermano, Dios te ama y Él camina a tu lado. Eres templo de su Espíritu. Él vive en ti. Él hizo un ramado en tu corazón, como vimos, para que con responsabilidad seas iglesia que glorifique su nombre por medio del amor en la dimensión de la cruz que Juan nos enseña. Amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Vive este amor, iglesia, sabiendo que nada ni nadie puede separarte del amor de Cristo, que tu vida eterna está asegurada en Cristo y es una realidad. Ante cualquier circunstancia, piensa esto, que nadie te robe el gozo de la salvación, que nada te robe el gozo de la salvación. Vive el día a día como si el Señor viniera hoy y verás qué gozo tan tremendo. Y tú quieres tener estas bendiciones, si no las tienes, si todavía no estás en pecado de muerte. Mira a Cristo. Te estoy predicando el Evangelio. Cristo es el único camino, verdad y vida para que tú puedas tener relación real, comunión real con Dios. Que sea un hecho, una certeza, una confianza y a la vez vivas como iglesia para la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oremos. Sí, Señor, Rey de la Gloria, te damos gracias por esta preciosa palabra, que a veces es difícil de comprender, pero tú nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender la carta, a entender lo que tú quieres decirnos por medio de estos difíciles textos. Gracias, Señor, porque no he sido yo, ha sido tu Espíritu quien nos ha revelado, nos ha iluminado, y yo soy el primero que te doy la gracia y la gloria. Me maravillo de ti, Señor, me maravillo por las cosas que a pesar de nosotros, que somos pecadores y cometemos pecados, aunque sabemos nos llevan a la muerte, porque tú has vencido a la muerte por nosotros, sí nos hace caer en el descontento y en tu desagrado, Señor. Por eso te queremos pedir perdón, Señor, y que esto sea un nuevo caminar en nuestra vida, una nueva, este concepto que hemos aprendido, también sean grabados en nuestro corazón y que comience un nuevo tiempo en el que nosotros, Señor, queremos buscar, anhelar más la santidad, anhelar más tu gloria, Señor, y ser lo que sentido responsabilidad hacia nuestros hermanos y hacia los demás que andan en pecado de muerte, predicándoles el Evangelio para que algún día puedan andar en la vida. Como dice tu palabra, quien tiene a Cristo tiene la vida, quien no tiene a Cristo no tiene la vida, tiene la muerte. Así que gracias, Señor, por este regalo que nos has dado. Gracias, y queremos participar ahora por medio de la comunión en este sacramento de la Eucaristía, Señor, seguir. Y hoy es un regalo, Señor, que podamos participar de este sacramento después de este precioso mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.